Elisa, bienvenida. Muchas gracias por acceder a compartir con nosotros este momento y esta conversación amena para que nuestros escuchas de Residuos Limpios conozcan más de Enlace Arquitectura y de ese trabajo tan fabuloso que vienes haciendo, conectando a la gente, conectando a la ciudad, haciendo ese sentir de que debemos vivirla y bueno, conocer todo el trabajo que vienes haciendo. Aquí, bueno, emocionadísima de que hayas aceptado estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Buenos días, Neri. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Encantada de compartir este rato. Estábamos conversando, bueno, he tenido el privilegio de que nos has invitado a compartir ya en dos recorridos por un proyecto espectacular que estás haciendo del Guaire es el hilo. Y bueno, aparte también queremos conocer tanto de este proyecto maravilloso que se está dando como de Enlace Arquitectura para aquellos escuchas de nuestro programa que no lo conocen, que nos cuentes de este proyecto. Y bueno, el espacio es tuyo, todo el programa es tuyo para que nos comentes de todo lo que vienes haciendo y nos enamores a todos. Chéverísimo. Bueno, si quieres, mediante vamos avanzando, me interrumpes y puedo clarificar cosas que quizás no queden tan obvias, pero que son como tan digeridas para mí que las explico demasiado breve, ¿no? Bueno, Enlace Arquitectura comienza en el 2007, siempre con un interés como muy auténtico por observar la ciudad, entenderla y entender en qué manera una profesión tan potente, ¿no? Y con tantas herramientas como la arquitectura y el diseño puede contribuir, ¿no? Pero también puede contribuir de una manera, o sea, pertinente, ¿no? El trabajo nuestro es variado, o sea, comenzamos, por ejemplo, con un concurso que gané en el 2008 del Boulevard de Sabana Grande, que terminó permitiéndonos, o sea, nos ofertaron hacer los pavimentos y drenajes del Boulevard, que entonces lo que casi suma 100.000 metros cuadrados de pavimento. Wow. Entre las transversales y el 1.6 kilómetros que va desde casi Chacaíto hasta Plaza Venezuela, ¿no? Un proyecto de una envergadura y de una escala urbana realmente compleja, o sea, inclusive cómo hacerlo en fases, cómo dibujar un pavimento a esa escala, pero con las particularidades de, por ejemplo, cómo se encuentra un suelo con una tienda específica, ¿no? Dada la topografía. Y hay también un alto tráfico, ¿no? Y un alto tráfico continuo, sí. Entonces la obra andaba, y hay un flujo peatonal muy, muy importante, siempre lo ha habido, sobre el Boulevard de Sabana Grande, por coincidir con la línea del metro, ¿no? En paralelo empezamos a trabajar en el barrio La Morán, en el oeste, cerca de Catia, al lado de La Silsa, y con un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, en el Taller X, nos metimos como más a observar, a escuchar, a hacer recorridos con los vecinos. Y bueno, esto fue en el 2009 mi laboratorio, o sea, mi primer momento de tener una oportunidad de observar y dejar un poco la insistencia casi... De querer como intervenir. De querer intervenir. Ahí tienes un espacio muy interesante, ¿no? Perdona que te interrumpa, porque ahí cerca tienes el tema del hospital, tienes esa entrada que viene como del lado oeste de la ciudad, y también tenías ahí la antigua fábrica de la India también, por esos lados, por esas zonas, ¿no? Es un espacio cercano a ella, muy industrial, la parte sur de Catia, sin duda. Y luego La Morán, bueno, y La Silsa comparten el cerro, la loma, que une la avenida Morán abajo con Casa Alta arriba. O sea, Casa Alta son edificios de vivienda de interés social que se construyeron entre los 70 y 80. Y esos son los dos accesos. Entonces es un barrio más pequeño, son como 16 hectáreas, pero representativo de las problemáticas, por ejemplo, o sea, sin vialidad se vuelve complejo la accesibilidad, se vuelve complejo también el manejo de los desechos sólidos. Y desde entonces yo he estado muy interesada en entender, bueno, qué es lo pertinente. Según el plan de habilitación física de barrios, lo pertinente era trazar una vía dentro. Y eso es muy complicado, o sea, socialmente hay un rechazo obvio porque implica, bueno, hay que salir de 300 casas para poder trazar la vía, ¿no? Eso es totalmente inviable y quizás no muy justo. Hay maneras de navegar la ciudad que no son por vías
de automóviles, ¿no? Y lo sabemos desde los tiempos pre-era de la Ilustración en ciudades del norte de África, de Europa, de Asia, que se manejan perfectamente sin el automóvil como vía principal. Como concepto medular de la ciudad, que en nuestro caso pareciera casi que imposible porque, bueno, Caracas está completamente configurada con el carro como una suerte de rey al cual se venera, es como y se el que marca, ¿no? El que marca el espacio de la ciudad, la vía. Sí, y bueno, ahí quizás tuvimos la mala suerte de tener mucho dinero cuando todo el mundo tenía mucho entusiasmo por el automóvil y las autopistas, y eso se asociaba con progreso, ¿no? Y entonces en esa mentalidad que tuvimos hicimos cosas así como tumbar la mitad del centro y hacer la avenida Urdaneta, o un poquito antes hacer la avenida Bolívar, cosas que serían impensables hoy día, ¿no? O montarle una autopista encima al río de la ciudad. Pero vamos a decir que el barrio es un espacio urbano donde vive la mitad de la población, que eso lo comprueba Cava, que estamos mencionando y recordando esa estamos publicación. Conversando que tienes ese background allí de ese estudio poblacional, ¿no? Entender esa densidad tan grande que hay en estas zonas alrededor de la ciudad. La cartografía que registra la ciudad en su totalidad, ¿no? Que es también la ciudad con los barrios. No es la otra ciudad, es también la ciudad. O sea, ese es un poco el mensaje siempre. Sí, y bueno, desde entonces la oficina ha evolucionado con distintas aproximaciones a proyectos arquitectónicos y una beta muy importante de arquitectura sostenible, sustentable, se dice un poco de las dos formas. Y siempre este interés por cómo integrar la ciudad, esta ciudad de Caracas que es fragmentada, entendiéndola desde su cartografía, que fue como mencionamos lo de Cava, pero también entendiéndola desde la vivencia, ¿no? Desde crear vínculos afectivos con los vecinos, desde la posibilidad de poder ser un compañero, ¿no? Sí. Una cercanía. Sí, lo viví en la experiencia que tuvimos, de verdad, el hecho es que la ciudad tiene vida por la gente, si no prácticamente es solo cemento. Entonces al final ese enlace me parece tan bello como a través de tus proyectos has ido haciendo ese acercamiento entre realmente la gente y su sentir por sus espacios, ¿no? Es irónico, ¿no? O sea, para que o sea, el habitar es un acto muy humano, ¿no? De querer arreglarse su espacio, ¿no? Lo hablaba con un arquitecto fantástico, se llama Felipe Delmont, con quien tuve la oportunidad de conversar hace un par de semanas, y él hablaba de eso, ¿no? Él tiene también este lema de la ciudad de los caminos cortos, pero es la ciudad que uno, o el espacio de uno, que está siempre acomodando y cuidando, porque ahí tú te sientes bien, lo hacemos en nuestro cuarto, en nuestras casas, pero lo hacemos también como ciudad, ¿no? Y de alguna manera se pierde un poco eso en las profesiones de la cual yo formo parte, y además soy docente y siempre lo he sido, que no es lo formal y lo físico, es en qué medida eso produce una actividad, una implicación de la gente en el espacio. Si no pasa, por ejemplo, como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que se construye toda esa infraestructura tan grande y pasa el momento de la vivencia, que es la competencia, el fulgor de todos tanto los que siguen a los jugadores, como toda esa relación, todo ese proceso que hay en el medio del desarrollo de los Juegos Olímpicos, pero después ves que esas estructuras quedan abandonadas porque ya no está la vivencia allí. Sí, bueno, es fabuloso divagar, y si no te importa podemos divagar por los Juegos Olímpicos, que es un tema súper bonito. Eso termina siendo un momento cada 4 años donde uno ve cuán posible es vivir juntos, reconocernos, celebrarnos, ¿no? Simplemente ver lo que puede producir una persona superándose, entrenando, es maravilloso, ¿no? Y la alegría de que un país se celebra y luego otro, y
y no hay ningún tipo de ideología o frontera que valga cuando está ese tipo de entusiasmo. Yo en el 1996, viví en Atlanta, que fue el lugar de los Juegos Olímpicos en ese año, y era estudiante en la universidad en ese momento, podíamos tener oportunidades de trabajar en ese verano. Y yo tuve un trabajo con Kodak, que parece como una cosa así de la prehistoria, no sé si Kodak todavía existe, pero eran unos patrocinantes importantes siempre de los Juegos Olímpicos. Y el centro de Atlanta, o sea, Atlanta es una ciudad muy expandida, donde el suburbio ha tomado siempre como el protagonismo y el supersuburbio y el suburbio que se suma al suburbio. O sea, es una ciudad muy extendida. Y el centro, que fue como el centro financiero, quedó un poco sin inversión, ¿no? Esta es la historia típica de muchas ciudades en Norteamérica. Bueno, los Juegos Olímpicos se pretendieron como una activación del centro y justamente se hicieron, no las inversiones que uno conoce en otras partes, fueron bastante más modestas, vamos a decir, pragmáticos en ese sentido. Toda la infraestructura que se hizo luego siguió siendo parte de grupos o de universidades o de grupos atléticos vigentes, ¿no? Pero en esas 2 semanas que pasan, pero así, el centro de Atlanta estuvo enérgico, lleno de pequeños negocios que surgían en la calle para atender a todo este público. Uno se compartía pins, o sea, ay, me encanta el tuyo, te lo intercambio por esto. Y era simplemente una excusa para conversar con gente en la calle, inclusive que no compartían tu idioma. Y cuando se terminó, cuando cerró, yo lloré. O sea, yo no sé cómo, por la emoción, yo lloré porque decía, esto que fue tan bonito, yo ni siquiera había estudiado arquitectura, todavía yo era en pregrado química e historia del arte. Bueno, todavía no sabía que me iba a interesar tanto más por lo que produce, ¿no? O lo posible en un espacio urbano, pero supe que no, que eso no iba a volver y yo creo que todavía hasta la fecha Atlanta no tiene un centro, vamos a decir, el centro histórico con ese nivel de implicancia, ¿no? De la gente con el espacio. Ciertamente lo bonito de los Juegos Olímpicos es mostrarnos eso, que mira, el potencial lo tenemos de entendernos maravillosamente bien. Y bueno, por eso creo que es que se mantiene como una institución tan importante, ¿no? Bueno, volviendo entonces a esta aproximación particular a la arquitectura, en otro momento quizás podemos hablar más extenso de nuestro trabajo en el barrio La Palomera, que después de La Morán y después de Cava, se nos abrió ahí una oportunidad muy bonita en el 2016 de comenzar a conocer la comunidad y bueno, yo a veces pienso que voy a tener una segunda casa en La Palomera porque pasamos todos mucho tiempo ahí y tenemos cosas como muy interesantes que se están desarrollando. Pero cuéntame igual, no dejes de contarme porque no quiero cortarte la inspiración de lo que me estás diciendo, a ver. Bueno, y después llegamos al río Guaire porque está totalmente relacionado también. Sí, esta inquietud ok, ¿qué es lo pertinente, ¿no? Como arquitectos que pensamos lo urbano y la ciudad incluye los barrios. ¿Qué es lo pertinente? Y de alguna forma, las aproximaciones que conocemos siguen siendo muy impositivas, ¿no? Siguen siendo el experto que viene de afuera y sabe que esto se tiene que intervenir de la forma A, B, C, la que fuera, ¿no? Y a mí siempre eso como me hacía mucho ruido, ¿no? Y el encuentro con personas importantísimas como Cheo Carvajal, que lo conoces también de Ciudad Laboratorio, para mí ha sido un intercambio de pensamiento y de estímulo para mirar la ciudad y mirar los ciudadanos con la ciudad y entender que no, lo primero, lo fundamental, y eso quizás lo hacíamos en La Morán, pero después de esta aproximación que fue el programa Integración en Proceso Caracas, programa que empezó a finales de los
de noviembre de 2018, y que duró casi año y medio, ¿no? El haber podido hacer ese proyecto de orgánicamente celebrar aspectos del barrio, invitar a gente de afuera a hacer caminatas o a jugar bolas criollas, una convocatoria que hicimos con artistas para que propusieran proyectos con la comunidad, y que entonces a través de esos proyectos ellos se implicaran con la comunidad, y ahí surgieron cosas fabulosas, entre ellas bailar con los niños de los colegios a través de Harold Palacios y María Alejandra Orozco, que fueron formados por la Fundación Migot, ellos mismos. Otras iniciativas también, otra que quizás vale la pena conversarlo porque nos lleva luego hasta la Bienal de Venecia, fue el mapeo de los jardines de La Palomera que llevaron Gabriel Nas y Ámbar Armas. Con el prejuicio quizás automático de no, vale, en el barrio no hay verde, y no va a ir verde, cónchale, o sea, basta con hurgar un poquito y no solamente hay verde, sino hay un conocimiento importantísimo de cómo se cultiva, cómo se reproduce, un intercambio entre vecinos de semillas, de plantas, para que se usan sus aspectos culinarios, pero también medicinales. Y hicimos la celebración de la Cruz de Mayo con los vecinos, una cosa que ellos habían hecho hace 20 años, pero por dificultades, bueno, que conocemos, habían un poco dejado atrás. Y esa celebración fue abierta para no solamente la gente de La Palomera, toda la ciudad. Toda la ciudad. Venga, yo nunca había celebrado la Cruz de Mayo, imagínate. O sea, tradiciones, ¿no? Que tú piensas que se pierden y allí se retoman, ¿no? Porque hay distintas culturas que se reúnen allí. Quizás también porque quien habita en el barrio, sus antecedentes, pues venían del campo a la ciudad a buscar esta oportunidad que nos trajo, en teoría, que nos trajo. Ahorita también nos cuestionamos cuánta oportunidad representó al final, pero en los años 50, ¿no? Entonces, hay un vínculo con, bueno, el mal ojillo, para qué se toma y en qué momento, y aquello que te puede calmar el dolor de estómago o una jaqueca. Eso, ¿sabes? La abuelita se lo pasó a los hijos, que se lo pasaron a los hijos, y ese conocimiento queda y es algo a celebrar. Bueno, estas son distintas conversaciones que hemos como que ido visibilizando sobre lo que ocurre en el barrio, lo que es envidiable del barrio, por ejemplo, que no hay calles y no estás siempre lidiando con el automóvil para gestionarte tú en el espacio público, que el niño, esto lo dice Cheo muchas veces, tiene más libertad. Sale de su casa y juega con toda la libertad que no tiene ningún niño, vamos a decir, de Plaza del Este, que está enrejado en su quinta o en su edificio. Las casas son, por definición, lo que llaman en Estados Unidos work-live, como si fuera un concepto así súper evolucionado, ¿no? Y con COVID pareció ser más importante, porque eso de separar la ciudad entre donde trabajas y donde vives pasó a ser como, bueno, y no solo ineficiente, sino inviable, ¿no? Inviable totalmente. Inviable. No, el barrio siempre ha sido work-live, o sea, siempre está el taller, está el espacio productivo, el abasto y la casa. Es como un mundo pequeñito, más reducido, con menos distancias entre los espacios que del compartir. Bueno, lo que decía Felipe Del Montt, la ciudad de los caminos cortos. Es realmente muy, muy, muy potente esa frase, ¿no? Y él la lleva diciendo desde hace tiempo, y ahorita también estamos con el lema de que la ciudad de los 15 minutos, como si también fuera un nuevo descubrimiento, ¿no? Uniste ahí dos lemas, ¿no? Porque me gusta como constantemente te planteas la pregunta, ¿qué es lo pertinente? Y entonces, si estás preguntando qué es lo pertinente, en la ciudad de los caminos cortos, como que las respuestas son más rápidas, porque haces la pregunta en función de lo que estás viviendo allí, ¿no? Es muy interesante. Es correcto, sí. Bueno, fíjate, todo esto a mí me trajo mucho. Yo me recuerdo un día que estábamos súper sabrosos recorriendo La Palomera. Éramos varios de la oficina, Cheo también, y nos sentamos enfrente de una bodega. No sé si pedimos algo de tomar Y bueno, la topografía accidentada permitía un murito a la altura perfecta para sentarse. La puerta de la bodega estaba como enfrente, a un lado bajaba el cerro y se abre una vista hacia Caracas increíble, ¿no? Y entonces
yo lo recuerdo así, quizás estoy haciendo como una reinterpretación de mi memoria, pero yo siempre un poco afanada con la importancia del espacio público en el barrio, como un lugar plural para que, bueno, para tener un sitio de llegada, aún tú no siendo de La Palomera, pero si es el espacio público de La Palomera o de La Morán o cualquier barrio en Petare, pues ese es tu espacio también, aún si tú no eres vecino del barrio. Y en ese momento que estamos ahí sentados, Cheo dice, bueno, pero este es un espacio público también. Wow, fue para mí como, sí, esto está funcionando, hay que decirlo, esto está funcionando de maravilla, que estamos de lo mejor, una vista, un sitio donde sentarse, algo que comprar para la sed, pudiese, si fuese un viernes, ser una cerveza, y o cualquier otro día de la semana también. Y yo decía, no, es que lo que hay que hacer no es eso, es ver de verdad cómo funcionan las cosas y celebrarlas y valorarlas tal como son. Entonces, pasar de esta idea de que en el barrio hay que venir a intervenir y mejorar y equiparar y llevarlo al mismo nivel del resto de la ciudad, cosa que estamos todos acostumbrados a pensar, no se trata de eso. Se trata realmente de tratar de despejarse uno de todos estos prejuicios y ver las cosas y funcionan estupendamente. Otras no, o sea, hay problemas, sí, no es que voy a decir que todo es color de rosa, la gente tiene días que no tienen acceso a agua, bueno, eso ya nos ha igualado la ciudad porque todo el mundo nos pasa un poco eso. Pero sí, es distinto, es un tejido diverso, distinto, que permite otro tipo de experiencia urbana. ¿Y de qué nos sirve estar insistiendo en que si es mejor o peor? No, es distinto. Y qué bondad, qué alegría que la ciudad nos ofrece la diversidad y que podamos realmente simplemente celebrar esa diversidad, ¿no? Yo creo que por ahí es que luego se fue decantando más en qué consistía este programa de integración en Proceso Caracas, que primero fue una exposición en la Hacienda de la Trinidad y luego actualmente está un parte de ese trabajo está expuesto en la Bienal de Arquitectura en Venecia actualmente, que va desde mayo hasta noviembre de 2021. Un privilegio. Un trabajo, un privilegio, ¿no? Muy grande, ser parte de ese elenco, somos parte de la exposición principal que contribuye a la pregunta de la Bienal, que es cómo viviremos juntos. Y escogida por el curador, que es Hashem Sarkis, previo a la pandemia, porque esta Bienal iba a ocurrir el verano pasado y se pospuso un año, y vino el COVID y pareciera que es hasta más relevante, pero la pregunta de cómo viviremos juntos no es nada más entre diversos humanos, sino con todos los seres, con el planeta. Así es, lo estamos viendo ahorita justo post pandemia. Lo que decía, nosotros venimos haciendo una serie de programas con el doctor Juan Carlos Sánchez sobre cambio climático, sobre todo este tema de que la cultura que venía como negacionista cada vez entiende más el derecho que tienen todos los seres vivos de que este es un espacio donde coexistimos, ¿no? Y me imagino que muchas de las profesiones o muchas de las teorías que se venían trabajando a nivel tanto intelectual como industrial, en todos los aspectos se reconfiguran post pandemia, ¿no? Entendiendo muchas cosas que nos ha tocado como reconectarnos otra vez y entender el ecosistema como algo más grande, ¿no? Como algo donde todos participamos. Es así, totalmente. Y en la Bienal hubo un aspecto que me gustó mucho, curado por el artista Olafur Eliasson y su equipo, un artista maravilloso de Islandia originalmente, que es la Naciones Unidas, la Asamblea Futura de Naciones Unidas, pero donde ¿cuáles serían entonces? Porque no se trata de naciones, se trata de tantos seres. Y pedía a los participantes proponer entes que deberían entrar a esta asamblea. Y los entes son el sistema de hongos, por ejemplo, que tanto importancia tiene en la decomposición y en todo el funcionamiento ecológico desde el punto de vista material.
o los ríos, o los cuerpos de agua, o, ¿sabes?, distintas especies, sí, aspectos geográficos. Nosotros, pues, por ejemplo, propusimos las semillas que crecen en la palomera, como un ente que, o sea, entender y representar hasta jurídicamente todos estos elementos con los mismos derechos a no ser violentados, a no ser heridos. De hecho, es muy interesante que hay cuerpos de agua, empieza como un movimiento en Bangladesh que tienen estatus jurídico y entonces defendibles ante una... No, tú no puedes estar contaminando, hiriendo, violentando un cuerpo hídrico, ¿no? Un giro en la forma de ver los derechos y la ley y nuestra relación con los seres vivos. Creo que hay una anécdota por allí, una historia de un oso que un elefante que pudo ser defendido gracias a considerarlo como que se violentaban sus derechos como no humano, como un ser vivo, un no humano. Pues interesantísimo también ese giro en esos aspectos que son más técnicos, ¿no? Legales, ante ir a un juicio, a un tribunal, que no es lo mismo la interacción en el espacio abierto o algo, sino defenderlo como su existencia, ¿no? En nuestro propio sistema humano. Y la parte jurídica uno diría, bueno, eso no es ningún secundario. Fíjate que las mujeres no votábamos hasta que se pasaron leyes que nos lo permitieron hace 50 años, ni siquiera hace tantísimo. O que el acta de derechos cívicos en los Estados Unidos es una cosa que permite ya acabar con el racismo sistémico. Vamos a decir que todavía puede existir, pero es legalmente condenable, ¿no? Las leyes al final construyen pensamiento y educan, o sea, y sí, es muy importante hacer ese paso desde el punto de vista, bueno, para esa pregunta, ¿cómo vamos a vivir juntos y cómo vamos a poder coexistir en un planeta que es finito? O sea, no hay más. O sea, al menos de que uno tenga esos sumas de dinero astronómicas para estar yendo a hacer viajes fuera en el espacio, pero en fin. Bueno, está reservado para grandes capitales. Nosotros Exacto. Aquí nuestro paseo y nuestros caminos cortos. Los caminos cortos, totalmente. Elisa, sí, entonces, mira, muy interesante, de verdad, tantos temas. Yo creo que podríamos hacer como unas conversaciones de muchísimas horas de tantas cosas tan interesantes que están surgiendo, que están cambiando. Y además, qué alegría que contemos con gente como tú, con esta sensibilidad, además con las ganas de llevarlo a la práctica, porque creo que no debe ser un trabajo fácil poder pasar digamos, por llevar a la realidad todo aquello que te vas cuestionando y que te vas pensando, ¿no? Creo que puedo ver o parafrasear un poco que el éxito también está en cómo has logrado relacionarte con otras personas con los mismos intereses o con intereses parecidos, hacer esas alianzas, ¿no? Es una tarea muy interesante cómo logras poner en práctica lo que deseas hacer. Eso nos llama la atención, ¿no? Gracias, Neri. Sí. Sí, eso quizás como lema de vida, poder tener esa transparencia entre lo que uno piensa, hace, corrige, fortalece, es un privilegio también, es como, sí, gracias por verlo, qué lindo como lo Sí, claro, porque fíjate, te escucha, bueno, además que te recuerdo mucho cuando conversamos lo de Cava, además que yo estaba en otras situaciones, o sea, en un trabajo, digamos, corporativo, era otra cosa, ¿no? Y hoy día ves, oye, esas ideas de esa persona en su cabeza y las comenta y las dice y se ve que se le iluminan los ojos con esos sueños y luego ver y decir, wow, lo estás haciendo, qué genial, ¿no? Es como un pintor que tiene una obra en la cabeza y después la plasma. Que es genial, que además que nos orgullece y nos contagia de emoción ver que se puede hacer aquello que te propones, ¿no? Con mucho esfuerzo, y creo que, bueno, eso es parte de todos nosotros, lograr nuestro don o lo que queremos hacer, ponerlo en la práctica, ese es el mayor ejercicio, ¿no? Sí, bueno, no, y agradecida, como dices tú, de que uno siempre en realidad también está encontrándose con otras fuerzas con las que entras en resonancia y nada, uno no está
haciendo nada de estas cosas. Somos entes sumamente gregarios, necesitamos reconocimiento, necesitamos dar reconocimiento, necesitamos como esos espejos que sí, que magnifican un poco, y dentro de un espacio sin duda de país complejo, ¿sabes? Con muchos retos, entra aún más en vigencia ese espacio humano de apoyo y de alianzas que estás mencionando, sin duda. Y bueno, no sé si da chance así como en un segundo regresar a esto y terminar con Río Guaira. Es que rebobinar al tema que creíamos que era lo original, ¿no? Sí, el Río Guaire es una cosa realmente sintética de lo que somos como historia urbana y como Caracas. O sea, este espacio que atraviesa todo el valle, ¿no? Que es la razón de ser por la ciudad y que luego en nuestro afán de ser modernos se olvidó, se opacó, se hundió, ¿no? Es como el no lugar de Caracas. Y sin embargo, bueno, ahí está, sin duda ahí está, y fuerte. O sea, hemos visto en los recorridos cómo inclusive hay pedazos del concreto que se colocó para canalizarlo, que ya, olvídate, eso ya se deshizo y el agua ha ido haciendo su cosa, ¿no? Prevalecerá por encima de todo, sin duda. Es así. Y como dices tú, está al margen, pero realmente está ahí, vive, o sea, es una fuerza importante de la ciudad. Entonces, es una fuerza totalmente. Y no solo eso, sino que sigue siendo lo que conecta toda la ciudad. O sea, va de punta a punta, es en lo llano, es lo fácil de transitar o caminar teóricamente, no tiene las pendientes que nosotros siempre estamos como encontrándonos cuando atravesamos la ciudad norte-sur, ¿no? Pero si la atravesamos este-oeste y sobre todo a lo largo de este corredor, es llana, es fácil. Entonces, integrar la ciudad, yo siempre he como vuelto bueno, pero lo medular es el río es lo que integra todo, el río es lo que permitiría a un muchacho, una muchacha, bajar de San Blas en Petare, conectarse a este río y becados en la Católica, ponte tú, o están estudiando en, no sé, unas clases de arte o de composición o lo que fuera, pasan por el río en una vía de bicicleta, que no es que estamos diciendo unas inversiones astronómicas, no, una vía donde puedan caminar, donde puedan ir en bicicleta. Y como la ciudad no es grande, son pocos kilómetros, yo diría entre Petare y la Católica pueden ser unos entre 15 y 20 kilómetros. Bueno, en bicicleta eso es totalmente factible. Es que puede ser un poco más, pero igual sigue siendo pequeña. A lo mejor deben ser como unos 30 y pico kilómetros más o menos. Bueno, no lo sé, porque la Cotamil, que yo la corro desde... Por aquí nos están soplando más o menos cuántos son. En la Cotamil, desde la Urbina hasta donde termina, o sea, prácticamente... ¿Sí? Por Cotiza, por ahí son como 15 kilómetros. Sí, por aquí me están diciendo lo mismo también, sí, nos están soplando que es corta, la distancia es corta. La distancia es corta. Entonces, bueno, nada, imaginar que eso pudiese realmente ser una forma de conectarnos y democráticamente, porque lo podemos hacer sin el automóvil. Caminando, bicicleta. Nos vuelve, que es una ciudad pequeña, nos vuelve más pequeña, de alguna manera, si tenemos esa conectividad. Otra cosa que decía Cheo en el recorrido pasado de un artículo que él escribió para Caracas a pie, hace unos años, era que él sacaba la cuenta que desde el Rosal, si hubiese un puente peatonal que cruza, tú podías estar en las Mercedes en cuestión de minutos, 5 minutos, ¿no? No, pero entonces como nosotros no hemos pensado nunca que el peatón tiene prioridad, sino que los puntos para cruces son viales y son infrancables para el peatón, ¿no? Tú desde el Rosal tienes que caminar hasta la bajada hacia las Mercedes y devolverte, y lo que hubiese sido minutos terminan siendo 30, 40, ¿no? Así es. Fíjate que, por ejemplo, a mí me pasó el ejercicio con el metro de Bellomonte. El metro de Bellomonte está muy cerca del metro de Sabana Grande. Totalmente. Pero por debajo, por la ruta del metro, tienes que regresarte a hacer la transferencia, ¿no? Y caminando, incluso si hubiese cerca un puente o algo, te das cuenta
que es bastante cerca. Te bajas en Bellomonte y sigues a pie, exacto, porque es lo como, si le sacas un radio alrededor de Bellomonte, pues estarías más cerca. Claro, no, son cosas que esa mentalidad de la conexión, cuando tú te enfocas en mirar el río Guaire, surgen como naturales, ¿no? Como obvios. Pero sí, la existencia de muchos caminos a lo largo del río Guaire hoy día que no se frecuentan, que están llenos de monte crecido. Lo vimos en el recorrido hacia la universidad, ¿no? Nos contaba uno de los participantes que ese recorrido lo hacía cuando iba a la universidad y hoy día está cerrado, hoy día está prácticamente... Hoy día está cerrado, pero la infraestructura está ahí y es una infraestructura sólida, o sea, en piedra, tú la viste también. Para mí fue un descubrimiento en el sentido de que no se trata de unas inversiones importantes que haya que hacer para tener un parque a lo largo del río Guaire. No, ya existe y no lo miramos, no nos interesa, no lo rescatamos, no lo valoramos. Eso es la parte que a mí más me llama la atención, porque esa desidia, esa falta absoluta de mirar el río Guaire como parte de nuestra ciudad, es psicológico, ¿no? Sí, sí, hay una desconexión. Un cliché también de que quizás eso huele mal, eso es un sitio de indigentes, eso es un sitio peligroso. Y la narrativa, en vez de cuestionarla, en vez de rescatar un espacio que pudiese ser maravilloso, uno acepta y ahonda en la narrativa, ¿no? O sea, pareciera que nos gusta tener como estas suerte de tragedias urbanas con las cuales coexistir, que definen nuestra existencia caraqueña, ¿no? No lo sé. Hay mucho que pensar ahí. Hubo una conversación que tuvimos justo por la universidad, cuando pasábamos por la universidad, que decías que la solución era un muro. Se puso una reja y ya ya el Guaire, es el problema, es el Guaire, cierro y se me olvida. No busco la integración, sino bloqueo, pues, creo una distancia con el Guaire. Esa conexión que pudiese ser maravillosa con la Universidad Central se cerró, exactamente. Sí, bueno, para nuestros escuchas hemos hecho unos paseos alrededor del Guaire, porque, bueno, ustedes están conversando solas, ¿no? La invitación que nos ha hecho Elisa ha sido un recorrido por el río Guaire y bueno, hemos tenido la oportunidad, en mi caso, a título muy personal, de descubrir tesoros, caminos que son un tesoro en las riberas del Guaire y conexión, muy especialmente que estamos conversando con la universidad. Bueno, Elisa, no sé si nos quieres resumir un poco lo que ha sido ese... Sí, con gusto. Somos en Enlace Arquitectura y Ciudad Laboratorio, que hemos un poco ideado unas estrategias, a pesar de COVID también, que tuvieron que cambiar bastante, para reunir en una masa crítica el pensamiento que ha habido, las relaciones de los caraqueños que existieron, que existen, con el río Guaire, las miradas desde artistas que son maravillosas por su agudez crítica, la ironía también a veces, anécdotas que sean, ¿no? Los dibujantes que han sido parte de los recorridos y que rescatan un poco el aspecto morfológico, ¿no? que tiene el río en la ciudad. Esto se está reuniendo actualmente en una página web que es rioguaire.org, y que toda persona, inclusive si nos están escuchando, que han tenido algún tipo de escrito, poema, proyecto, reflexión, canto lírico sobre o relacionado con Río Guaire, que lo podamos mostrar, hacer visible mediante esta página y mediante redes sociales que buscarán siempre seguir promoviendo este contenido. Es como un banco de datos, además, ¿verdad? Donde todos pueden subir información que tengan, fotografías, bueno, cualquier material relacionado con el Guaire, lo pueden subir allí, ¿no? www.rioguaire.org. Sí, exacto. Y cualquiera, o sea, con interés nos pueden contactar. Ahí hay un link de contacto. Pero aprovecho también nuestro Instagram es @enlacepisoarq